El cielo, sobre el cementerio de San Isidro, estaba cubierto por un manto gris que parecía absorber cualquier rastro de vida. La llovizna fina caía con la constancia de un reloj, empapando las flores marchitas que cubrían las lápidas. Arturo Salmerón, con un paraguas negro y un ramo de lirios blancos en la mano, caminaba despacio entre los senderos húmedos. Cada paso resonaba en la piedra, pesado, medido, casi ritual. Llegó hasta una tumba de mármol donde se leía Lucía Salmerón García, 1998-2022. Se arrodilló sin importar el barro y acarició las letras frías con la devoción de un hombre que solo vive para pedir perdón. 3 años habían pasado desde el accidente, pero Arturo seguía atrapado en el mismo día. En su mente, la escena se repetía una y otra vez. La llamada, el hospital, el silencio insoportable. Ahora era un empresario poderoso, sí, pero vacío. Los hoteles que dirigía seguían funcionando, las reuniones continuaban, las cifras crecían, pero él ya no estaba allí. Su vida se había detenido junto a aquella tumba. La lluvia resbalaba por su rostro mezclándose con lágrimas que ya no intentaba ocultar. Sus manos temblaban al colocar las flores, como si con ellas intentara remendar una culpa imposible de borrar. Fue entonces cuando escuchó una voz suave detrás de él. Ella no está aquí, está en quien todavía la recuerda con amor. Arturo giró lentamente, desconcertado. Detrás, una joven sostenía un pequeño ramo de margaritas. Su rostro empapado mostraba serenidad, y sus ojos verdes parecían contener más consuelo que tristeza. Dejó las flores en una tumba cercana y al pasar junto a él, bajó la mirada con respeto. Por un instante, Arturo sintió que el tiempo se detenía otra vez, pero esta vez no por el dolor, sino por una extraña sensación de reconocimiento, como si algo de su hija habitara en aquella desconocida. La joven se alejó despacio bajo la llovizna, mientras Arturo permanecía inmóvil, observando su silueta desvanecerse entre las lápidas. No entendía por qué aquella frase seguía resonando dentro de él, golpeando su corazón con una mezcla de consuelo y desasosiego. Era la primera vez en años que alguien le hablaba sin compasión ni juicio, solo con humanidad. Cerró los ojos y susurró con voz quebrada: ¿Quién eres? ¿Y por qué siento que mi hija te envió? En ese instante, sin saberlo, había comenzado el cambio que transformaría su vida. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más relatos que tocan el alma. Desde aquel día, Arturo comenzó a regresar al cementerio, no solo por su hija, sino con la secreta esperanza de volver a ver a la joven de ojos verdes. No sabía su nombre, ni por qué su presencia lo había impactado tanto, pero algo en su interior lo empujaba a coincidir con ella. Durante semanas cruzaron miradas sin palabras. Ella dejaba flores, él limpiaba la lápida de su hija. El silencio entre ambos se volvió familiar, casi reconfortante, hasta que una tarde, cuando la lluvia dio tregua y un rayo de sol iluminó las lápidas, Arturo rompió el silencio con una frase tímida: «Gracias por lo que dijiste aquel día». Ella sonrió apenas, y esa sonrisa se le quedó grabada como una promesa de vida. Se presentó: Valeria Ortega. Su voz era cálida, pero cargada de una tristeza antigua. Contó que visitaba la tumba de su madre, fallecida hacía pocos meses tras una operación mal atendida. «A veces vengo solo para hablarle. Siento que me escucha», confesó, mirando al cielo. Arturo asintió con respeto. Había algo puro en esa joven, una fortaleza que contrastaba con su fragilidad física. En su mirada había fe, pero no una fe religiosa, sino humana, la de creer que el dolor puede transformarse en bondad. Arturo, que llevaba años sin creer en nada, se descubrió escuchando con atención, como si cada palabra de ella encendiera una chispa de vida dentro de su oscuridad. Con el paso de los días, empezaron a hablar más. Valeria le contó
que trabajaba en prácticas en un hospital público, cuidando ancianos y niños. No es fácil. A veces no tenemos ni medicamentos suficientes, pero lo poco que se puede hacer con cariño vale más que todo el dinero del mundo, dijo una vez, mientras ajustaba una flor en el jarrón de su madre. Arturo se quedó en silencio, avergonzado. Él había gastado millones en fiestas y viajes sin sentido, mientras en los hospitales del país la gente moría por falta de recursos. Esa tarde, al marcharse, pensó que su fortuna no servía de nada si no podía aliviar el sufrimiento de alguien. Durante una de esas visitas, Valeria le habló de una iniciativa que soñaba crear, una pequeña sala pediátrica más acogedora, con colores, libros y juguetes para los niños internados. Quiero que no sientan que están en un hospital, sino en un lugar donde todavía hay esperanza, dijo con una mezcla de timidez y convicción. Arturo la observó en silencio. Por primera vez en años, sintió el impulso de hacer algo por otro ser humano sin esperar nada a cambio. Esa misma noche, desde su despacho, firmó una transferencia anónima de 100.000 euros a la cuenta del hospital, especificando que debía destinarse al proyecto de mejora pediátrica. Los días siguientes, Arturo notó una nueva energía en su vida. Asistía a reuniones con la mente ocupada en otra cosa. Volvía al cementerio con la excusa de visitar a su hija, pero en realidad esperaba escuchar a Valeria contarle cómo avanzaban las obras. Cuando ella mencionó que un donante anónimo había hecho posible el proyecto, sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. No sé quién sea, pero le debo más de lo que imagina, dijo emocionada. Arturo solo sonrió y bajó la mirada, saboreando en silencio la primera sensación de paz que había sentido desde la tragedia. Con el paso de las semanas, la relación entre ambos se volvió más cercana. Empezaron a tomar café en una pequeña cafetería frente al cementerio. Valeria hablaba con pasión sobre su trabajo, sobre las historias de los pacientes y los pequeños gestos que marcaban la diferencia. Arturo la escuchaba con atención. Cada palabra era como una lección de humildad. A veces ella lo miraba y decía: «Usted tiene una mirada triste, pero también parece alguien que ha amado mucho». Él respondía con evasivas, incapaz de hablar de su hija sin quebrarse. Aún así, sentía que cada encuentro lo curaba un poco. Una tarde, Valeria llegó con una sonrisa distinta. El hospital inauguraría la nueva sala pediátrica. Lo invitó a asistir, pero Arturo declinó discretamente. «Prefiero que ese espacio sea de los niños, no de empresarios en traje». Ella no insistió, aunque notó algo extraño en su tono. En el fondo, él temía ser descubierto. Había firmado aquella donación con el nombre de una de sus empresas, intentando borrar cualquier vínculo personal. Sin embargo, el destino, como siempre, tenía sus propios planes. El día de la inauguración, los medios locales cubrieron el evento. En un cartel, el nombre del donante se leía con claridad: Fundación Salmerón Hoteles. Valeria se quedó helada. Recordó de inmediato aquel apellido tan mencionado en los periódicos cuando una de las construcciones del grupo había estado implicada en un accidente de tránsito 3 años atrás. Un camión perteneciente a la empresa había provocado la colisión donde murió una joven llamada Lucía Salmerón. El mundo pareció detenerse. Su voz tembló cuando preguntó al director del hospital quién había hecho la donación. La respuesta fue directa: el propio señor Salmerón. Esa noche, Valeria no durmió. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies. El hombre al que había empezado a admirar, el que hablaba con ternura de su hija muerta, era el mismo que representaba la causa de su muerte. Al día siguiente, lo esperó en el cementerio. Cuando él apareció con su habitual traje oscuro, ella lo enfrentó. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué fingiste?» Arturo se quedó mudo. Su rostro palideció, las manos le temblaron.
Intentó explicarse, pero Valeria lo interrumpió. ¿Sabes cuánta gente sufrió por tu empresa? ¿Cómo te atreves a comprar redención con dinero? Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier tormenta. Arturo se marchó sin responder. Esa noche bebió por primera vez en meses. Caminó solo por su mansión vacía, deteniéndose frente al retrato de su hija. «Lo arruiné otra vez, Lucía», murmuró. En su mente, la culpa volvía con más fuerza. Había intentado hacer el bien y había terminado hiriendo a la única persona que lo había hecho sentir humano de nuevo. En los días siguientes, evitó el cementerio. El silencio volvió a su vida, pero esta vez era peor. Sabía que había perdido algo que nunca tuvo el valor de defender con la verdad. Mientras tanto, Valeria intentaba comprender sus propias emociones. Sentía rabia, pero también compasión. Recordaba los gestos de Arturo, su mirada triste, su manera de hablar con respeto a los muertos. Sabía que no era un hombre malvado, solo roto. Sin embargo, la herida era profunda. Durante una guardia en el hospital, vio a un niño abrazar a su madre en la nueva sala pediátrica. El mural con dibujos coloridos brillaba bajo la luz de la tarde. Entonces comprendió algo. Aquel espacio existía gracias al dolor de Arturo, transformado en algo bueno, y esa idea comenzó a suavizar su enojo. Pasaron varios días antes de que Valeria decidiera volver al cementerio. Lo encontró vacío, salvo por la tumba de Lucía, que tenía flores frescas y un sobre blanco encima. Dentro, una carta escrita con letra temblorosa decía: «No busco perdón, Valeria. Solo quería hacer algo que mi hija aprobaría. Si supieras cuánto me arrepiento, entenderías que no hay dinero capaz de comprar la paz que tú me diste por un instante». Valeria cerró la carta con lágrimas en los ojos. Por primera vez entendió que Arturo no era un hombre que buscaba justificar su culpa, sino alguien que intentaba sobrevivir a ella. Una noche de tormenta, el viento golpeaba las ventanas del despacho de Arturo, como si la naturaleza quisiera arrancarlo de su encierro. Llevaba 3 días sin dormir, atormentado por la carta que había dejado y el silencio de Valeria. La culpa se había vuelto insoportable. Tomó su abrigo y condujo hasta el cementerio de San Isidro, desafiando la lluvia torrencial. Caminó entre las lápidas resbaladizas, empapado, sin paraguas, con el corazón latiendo al borde del colapso. Cuando llegó frente a la tumba de su hija, cayó de rodillas. «Lucía, perdóname, hija. No supe protegerte, no supe vivir sin ti», gritó con voz desgarrada. Su llanto se confundía con los truenos, y por primera vez en años no intentó esconderlo. Entonces, entre los relámpagos, escuchó pasos detrás de él. Era Valeria, completamente mojada, sosteniendo una vela protegida con la mano. Sus ojos estaban enrojecidos, pero había en ellos una mezcla de compasión y determinación. «Te busqué en el hospital. Me dijeron que había renunciado a todos tus cargos». Arturo no levantó la cabeza. «No tengo derecho a seguir dirigiendo nada», respondió con voz rota. «Todo lo que toco termina destruido». Valeria se arrodilló frente a él, el barro cubriendo su ropa. «No todo. Esa sala llena de risas también es tu obra». Él negó, con un temblor en los labios. «Fue tuya, Valeria. Yo solo intenté redimirme y ni eso logré». El silencio se extendió entre ellos, roto apenas por el sonido de la lluvia golpeando las flores. Valeria lo miró fijamente y con un hilo de voz le dijo: «Tu hija no querría verte. Así, no te castigues más. Haz algo hermoso por ella, no contra ti». Arturo la observó como si esas palabras fueran un faro en mitad de su tormenta interna. Cerró los ojos y soltó el ramo de lirios, dejando que el agua los arrastrara. Luego, con el rostro empapado, tomó las manos de Valeria y confesó lo que había guardado por años. «Yo estaba al teléfono con mi hija cuando ocurrió el accidente. Discutíamos.
Si no la hubiera distraído, quizá estaría viva. Valeria lo abrazó con fuerza, sin decir nada. En ese abrazo, Arturo sintió por primera vez que podía respirar. Lloraron juntos bajo la tormenta, sin importar el frío ni el barro. No había palabras suficientes para el dolor que los unía, pero tampoco hacía falta. Valeria sabía que aquel hombre había cargado con una cruz demasiado pesada, y Arturo comprendía que la compasión de aquella joven era el último regalo que la vida le ofrecía. Cuando la lluvia comenzó a amainar, Valeria le susurró: «Si realmente quieres honrarla, vive como ella, o querría que vivieras, ayudando». Él asintió en silencio. La tormenta había cesado, pero dentro de su pecho una nueva luz empezaba a encenderse. Caminaron juntos hasta la salida del cementerio. El aire olía a tierra limpia, a renacimiento. Arturo, empapado, la miró con una mezcla de gratitud y ternura. «Gracias por quedarte esta noche», murmuró. Valeria sonrió débilmente. Nadie merece llorar solo. En ese momento, ambos entendieron que algo había cambiado para siempre. No podían deshacer el pasado, pero podían construir un futuro distinto, uno donde el dolor sirviera para curar y no para destruir. Se despidieron sin promesas, solo con una mirada que lo decía todo. La redención era posible, incluso para los más rotos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Semanas después de aquella noche, Arturo desapareció de las noticias y de las columnas económicas. Vendió algunos de sus hoteles y disolvió discretamente otros negocios. Con el dinero, fundó la Fundación Lucía Salmerón, dedicada a apoyar a niños huérfanos y familias en duelo. La primera sede se instaló en una antigua mansión restaurada a las afueras de Madrid. En las paredes, dibujos infantiles y frases de esperanza sustituyeron a los antiguos y lujosos cuadros. Arturo pasaba sus días entre papeles, voluntarios y sonrisas tímidas, redescubriendo una riqueza inconmensurable. Por primera vez, sintió que el nombre de su hija no lo agobiaba, sino que lo iluminaba. Valeria aceptó el puesto de directora de los programas sociales de la Fundación. La interacción diaria forjó un nuevo tipo de vínculo, no un romance instantáneo, sino un afecto silencioso basado en la empatía y el propósito. Ella vio en Arturo a un hombre renacido, alguien que había cambiado el poder por la humanidad. Él, a su vez, admiraba su fortaleza, su capacidad de transformar el dolor en servicio. Durante las visitas a hospitales y orfanatos, caminaban juntos. A veces, Valeria lo observaba en silencio mientras repartía juguetes a los niños con la misma ternura con la que un padre acaricia a su hijo. Era como presenciar un milagro cotidiano. Una tarde, durante la inauguración de un nuevo centro infantil, Arturo subió al escenario para hablar. Su voz temblaba, pero no de miedo. «Mi hija me enseñó algo incluso después de su partida», dijo, mirando al público. «Que el amor no muere, solo se transforma, y que el perdón es la única manera de volver a vivir». Al final de su discurso, miró discretamente a Valeria, quien sonrió entre lágrimas. Había orgullo, pero también paz. Los aplausos que siguieron no fueron de admiración hacia un empresario, sino de reconocimiento a un hombre que había renacido gracias a la compasión. Esa noche, Arturo regresó al cementerio ya no con lágrimas, sino con serenidad. Dejó lirios blancos sobre la tumba de Lucía y encendió una vela. La suave brisa mecía la llama, como si respirara a su lado. «Hoy te sentí viva en cada risa, en cada abrazo, en cada mirada», susurró. Permaneció allí un instante en silencio. Luego alzó la vista y sonrió. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba las lápidas como un faro de paz. El hombre que había llegado destrozado a ese lugar 3 años antes, ahora se marchaba con el corazón ligero. Por fin lo había comprendido. Amar es seguir adelante, incluso cuando el otro ya no está.
¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias.